Hola, ¿cómo están? Muy agradecido por la invitación que nos hacen por acá. Eh, yo soy el doctor Alejandro Marín, estoy invitado el día de hoy para enfoque del paciente con abdomen agudo. Vamos a hablar de cuál es el manejo más integral, voy a dar algunos tips del manejo, evaluación clínica adecuada y voy a hablar de algunas patologías. Bueno, yo soy médico egresado de la Universidad de Antioquia. Por eso conozco la casa, conozco Asmedas, he estado aquí hace mucho tiempo, entonces me siento de verdad un privilegiado de estar aquí con ustedes en esta charla. Soy cirujano también de la Universidad de Antioquia, soy especialista de apoyo en cuidado crítico, instructor de vía aérea básica y avanzada y profesor medio tiempo de la Universidad Cooperativa de Colombia, líder académico del grupo SIGUC de investigación. Bueno, entonces hoy vamos a hablar, como les dije, de enfoque del paciente con abdomen agudo. Voy a trabajar con 3 diapositivas o 3 estudios que me gustaron. Este es de las prácticas o guías clínicas de manejo del abdomen agudo del 2015. Es muy bueno porque hace una retroalimentación de todo lo que se ha encontrado en la literatura sobre manejo integral, manejo clínico, ayudas diagnósticas, intervenciones. Vamos a hablar de uno de la revista colombiana de cirugía, ¿cierto? Sobre abdomen agudo, cómo es ese manejo del paciente anciano, por qué el paciente anciano es diferente, por qué el paciente anciano no se irrita tan fácil, por qué no hace elevación de reactantes y por qué hay otros signos tempranos como hipocalemia o como taquicardia que nos pueden hacer pensar en un abdomen agudo o en el enfoque de un paciente anciano. Y también quiero hablar sobre de la laparoscopia en abdomen agudo. Me parece interesante porque es un abordaje, ahorita la cirugía ha cambiado mucho pues en los últimos años y el abordaje laparoscópico y la cirugía robótica va a ser a futuro en los próximos 10 años, va a tener un incremento exponencial. Muchos procedimientos que antes se hacían abiertos como las apendicitis, las apendicectomías por apendicitis aguda, ahora las hacemos laparoscópicas, ¿cierto? Y es frecuente en nuestro medio que cualquiera de nosotros como cirujanos formados podamos tener este tipo de abordaje. Entonces, la laparoscopia en el abdomen agudo viene tomando cada vez más fuerza, casi que es el manejo ideal e integral para drenaje de peritonitis y manejo. Entonces, quise traer estas guías que me parecen interesantes, son como buenas prácticas de esa revisión clínica de gastroenterología. Muy bien, hablemos de epidemiología. Dolor abdominal corresponde al 5 al 10% de motivos de consulta de servicio de urgencia, ¿cierto? Tenemos que tener una diferencia entre una cosa es dolor abdominal, una persona que llega con un dolor en el abdomen, en el área delimitada como abdomen, y otra cosa es un abdomen agudo. El abdomen agudo se entiende que es un dolor abdominal, una patología en el abdomen, pero que tiene un comportamiento agudo que puede generar peritonitis, complicaciones, entonces ese paciente tiene que tener un manejo más acelerado, ¿cierto? Entonces una cosa es abdomen agudo, que yo lo puedo manejar con analgesia, tener diagnóstico con más calma, ¿cierto? Y otra cosa es un abdomen agudo en el cual el paciente tiene una urgencia que posiblemente sea quirúrgica en la mayoría de las veces. Entonces miren que es muy interesante porque cuando uno revisa aquí en los números, entonces dice que el dolor inespecífico es 21% en hombres y 25% en mujeres y tiene un peso muy interesante porque esa es la segunda causa después de la apendicitis aguda en el motivo de consulta de los dolores abdominales agudos, ¿cierto? No hay abdomen agudo, sino dolor abdominal agudo. Y es muy interesante porque esos dolores inespecíficos pues cada vez vienen mejorando las técnicas de intervención y de ayudas diagnósticas. Entonces tenemos por ejemplo resonancia, entonces hacemos diagnósticos de enfermedades ulcerativas que antes no hacíamos, cosas que ese cajón que metíamos de síndrome de colon irritable o gastropatía eritematosa y explicado por eso, ¿cierto? Entonces con las ayudas diagnósticas que han venido creciendo en calidad y en la capacidad tecnológica, pues hemos tenido más acercamiento a esas enfermedades. Bueno, entonces la frecuencia del dolor abdominal que termina como abdomen agudo quirúrgico en pacientes que consultan al servicio de urgencias, miren que es muy llamativo. Miren que noto la mayoría de los pacientes que llegan por dolor abdominal no son quirúrgicos y eso es importante. Entonces ahí se hace muy relevante el trabajo del médico general. Cuando a mí me llaman como cirujano a evaluar un paciente, yo lo que hago es apoyarme en esa historia clínica del médico general, de esa evolución de ingreso, de esa anamnesis, de ese examen físico, de esa historia clínica también hecha y de los primeros exámenes o el abordaje que se hizo inicialmente con ese paciente. Y con esas bases, pues yo puedo tomar decisiones, pedir otras ayudas diagnósticas o definir un manejo quirúrgico. Entonces, ¿por qué es tan importante? Y por eso quiero hablar del manejo integral del abdomen agudo, ¿cierto? Porque el médico general, muchos de los que están escuchando esta conferencia,
quieren ser especialistas o están en plan de formación de medicina. Entonces, el papel es sumamente importante porque yo como cirujano pues termino operando al paciente, pero que el paciente llegue a mis manos bien seleccionado, que llegue en el tiempo adecuado, que se le haga un buen control del dolor, que se le haga un manejo y que se le haga un diagnóstico temprano adecuado, va a mejorar la expectativa de vida y va a disminuir las complicaciones y las secuelas que pueda tener ese paciente después de una cirugía por un abdomen agudo. Bueno, hay muchas revisiones en la literatura. Esto es sacado del artículo de Gastroenterology de guías, de buenas guías prácticas, y los autores han revisado en el tiempo. Entonces miren, dolores inespecíficos, enfermedad biliopancreática incluyendo colecistitis, pancreatitis, infecciones urinarias, apendicitis aguda, enfermedad entonces se mueve como en el tiempo, pero es muy interesante que el dolor inespecífico siempre aparece y va desde el 19 al 24%, o sea, un porcentaje muy alto en las diferentes muestras o en los diferentes artículos de los autores que han publicado. Lo primero es que yo tengo que tener claro qué buscar y dónde buscar. Entonces, yo el abdomen lo voy a dividir en cuadrantes, ¿cierto? O lo voy a dividir en zonas. Ahí semiológicamente, según Suro, según Cediel, hay muchos de los tipos de distribución del abdomen, pero básicamente tenemos 4 cuadrantes grandes, ¿cierto? Que son cuadrante superior derecho, cuadrante superior izquierdo, cuadrante inferior derecho y cuadrante inferior izquierdo. También tenemos hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, epigastrio, mesogastrio, hipogastrio, fosa ilíaca derecha. Tenemos marco cólico derecho, marco cólico izquierdo. Entonces, según la ubicación del dolor, yo puedo tener una cercanía o cierta certeza de qué órgano esté afectado y qué enfermedad voy a buscar dependiendo del órgano que esté afectado, ¿cierto? Entonces, eso es interesante porque miren, apendicitis, colecistitis, isquemia mesentérica, en fin, todas esas obstrucción intestinal, cuando uno revisa, todos tienen una ubicación específica, todos tienen cosas que hacen pensar, por ejemplo, la migración del dolor en apendicitis, que hace parte como de los SCORE que hay. Está el Ripasa, está el AIR, está el score de Alvarado, ¿cierto? Entonces, es muy interesante porque cuando uno entiende bien la enfermedad, cuando uno tiene una muy buena teoría desde la medicina, pues puede tener aproximaciones más rápidas y hacer un mejor manejo de los pacientes quirúrgicos. ¿Cómo empezamos? Muy fácil. Edad del paciente, sexo del paciente. No es lo mismo tener un abdomen agudo, un dolor abdominal en una mujer que en un hombre, por diferencias que todos entendemos. Están las enfermedades ginecológicas de predominio en la mujer, entonces un capítulo aparte, todo lo que es enfermedad pélvica inflamatoria, todo lo que son embarazos ectópicos, torsiones de ovarios, lesiones anexiales. Y en los hombres, pues aparece con más frecuencia que esos dolores que aparecen en fosa ilíaca derecha usualmente suelen ser una apendicitis diferente a una mujer donde hay que diagnosticar o descartar otras lesiones. Y la edad, porque no es lo mismo tener un niño con dolor abdominal con una posible obstrucción y una introsuscepción o tener un adolescente con clínica de apendicitis o tener una apendajitis o tener una enfermedad inflamatoria intestinal benigna o tener un paciente anciano que puede estar cursando con una neoplasia, con una obstrucción o simplemente una apendicitis que puede aparecer en cualquier momento de la vida. El interrogatorio, pero esto es muy fácil, ¿cierto? Es anamnesis, una enfermedad actual bien hecha, una identificación, ¿cierto? Tipo de alimentación, dónde vive, consumo de alimentos, consumo de agua, o sea, cómo es el entorno donde se mueve ese paciente, eso es muy importante. El motivo de consulta, claro, y después el de enfermedad actual, el desarrollo del interrogatorio, cuándo inició el dolor, qué lo mejora, qué lo empeora, si ha irradiado, no se irradia, se acompaña de alguna otra sintomatología, vómito, náuseas, cefalea, fiebre, el paciente tenía síntomas, una enfermedad viral o una infección respiratoria antes de eso, ¿cierto? Y el orden cronológico de los síntomas, porque no es lo mismo tener un dolor abdominal donde el paciente después presente vómito o tenga otros signos que puedan pensar en el empeoramiento, o un paciente que empiece con vómito y que por ese vómito, por ejemplo, como pasa en la pancreatitis, ese vómito y esa inflamación del páncreas pues llevan después a un dolor, pero esos pacientes usualmente no son quirúrgicos. Entonces, el orden cronológico de los síntomas es muy importante. El dolor que aparezca y que vayan apareciendo otros síntomas más floridos habla de una severidad y de que ese paciente tiene mayor riesgo de complicaciones y se va a requerir un manejo quirúrgico posiblemente más rápido. Y el examen físico, pues siempre yo tengo que llegar al examen físico con un diagnóstico en mi cabeza, ¿cierto?
yo tengo que tener una idea de un 60-70% del diagnóstico que lo voy a confirmar con los hallazgos en el examen físico. Entonces, recuerden que en el examen físico abdominal no se empieza por el abdomen, ¿cierto? Tengo que mirar si las pupilas están bien, si hay ictericia, si las mucosas están secas, tengo que mirar si tiene ganglios, adenopatías, adenomegalias, si el paciente tiene alguna lesión llamativa, si el paciente tiene cambios en la piel, tiene signos que me hagan pensar en otra enfermedad crónica, y después llegar al abdomen. Y la evaluación abdominal es muy importante porque esa evaluación abdominal es muy importante porque lo primero que yo hago, pues o muchas de las personas que hacen evaluación clínica, examen físico de un dolor abdominal, es tocar el abdomen y preguntar si duele, ¿cierto? Yo siempre tengo que crear una relación de confianza, evadir a mi paciente preguntándole cosas personales que él me contó acerca de la parte inicial de la anamnesis, de su entorno de vida, de sus labores diarias. Con eso tomo confianza, lo hago como entretengo esa parte del abdomen y empiezo a tocar el abdomen, ¿cierto? Lo primero que miro es, mientras hablo con el paciente y genero una discusión o una conversación, lo que hago ahí es tener la oportunidad de que el paciente me dé idea de dónde le duele más, mirar sus fases de dolor, si estoy tocando en una zona donde hay fases de dolor, después que termine la parte de la evaluación inicial, superficial y profunda, me concentro en esa zona y ahí sí le indago. El dolor es fuerte, aumenta con la presión y empiezo a buscar signos de irritación peritoneal. Entonces el abdomen se evalúa primero distrayendo al paciente con una conversación sobre otras cosas, voy tocando el abdomen y voy mirando las fases de dolor del paciente. Cuando encuentro una fase de dolor en una zona específica del abdomen, ya sí me concentro en esa zona y ahora sí le hago un interrogatorio y un examen físico dirigido al dolor y a esa zona. Pero lo primero siempre, evadir ese paciente, evadirle la parte del dolor para que pueda concentrarme bien en el tipo de dolor, porque es que al final del día el paciente consultó por dolor, entonces cada que le toque en el abdomen, si yo le pregunto ¿le duele?, va a decir que sí, porque ese fue el motivo de consulta. Entonces tengo que ser muy inteligente como médico para poder interpretar lo que mi paciente me está diciendo. ¿Sí? Obviamente yo sé que le está doliendo, pero tengo que saber cómo buscar exactamente dónde está el dolor. También entonces aparecen la fiebre y los escalofríos, los procesos inflamatorios, las infecciones y los infartos. Entonces recuerden que el proceso inflamatorio usualmente se asocia con eso, o sea, hay fiebre, hay un dolor, el dolor usualmente mejora cuando hay una ruptura de una víscera, por ejemplo en la apendicitis cuando se perfora, la vesícula cuando se perfora, o una úlcera péptica perforada. El dolor mejora parcialmente y luego aparece el otro dolor que es el dolor de la peritonitis. Y recuerden que en las isquemias también pues hay un dolor muy agudo, muy súbito, y ese dolor sí usualmente no suele mejorar y antes empeora. Pilas con la aparición de náuseas y vómitos, ¿cierto? Pensar en una obstrucción, pensar en una pancreatitis, pensar en procesos metabólicos como una cetoacidosis diabética, en enfermedades inflamatorias intestinales que se diagnostiquen de nuevo. Y la disfagia o la inofagia, que también nos puede hablar de lesiones tumorales, obstrucciones del tracto digestivo superior, lesiones extrínsecas indirectas o enfermedades reumatológicas, por ejemplo la esclerodermia. Otros síntomas importantes, saciedad precoz, ¿cierto? Si el paciente se llena muy fácil o si tiene aumento de náuseas y tiene muchos gases, pensar en que el paciente pueda tener una alteración gástrica, ya sea del vaciamiento o tenga una obstrucción, sea por una obstrucción benigna o una neoplasia, ¿cierto? Una enfermedad ulcerativa perfectamente mal manejada puede llevar a que el paciente tenga algo de estenosis a nivel pilórico y puede generar este tipo de sintomatología. El estreñimiento, procesos colorectales, procesos perianales, geniturinarios, ¿cierto? Pilas con el estreñimiento, no es normal, se tiene que manejar, siempre hacer estudios, y no es normal que una persona tenga que consumir frecuentemente medicación para poder tener deposiciones. La hematemesis, entonces, que hay comportamiento orofaringio, esofágico, gastroduodenal, usualmente dos tipos de patología en el sangrado digestivo superior, enfermedad variceal asociado a cirrosis y enfermedad no variceal, usualmente asociada a úlceras, que hay que tener cuidado si esa úlcera es gástrico-duodenal para darle prioridad y mirar pues, con una endoscopia cuál es el manejo más adecuado. Y la ictericia, siempre pensar en ictericia, descartando, obviamente yo cuando tengo una ictericia lo primero que tengo que pedir es el perfil hepático para mirar qué tipo de ictericia tengo, si es una ictericia de origen obstructivo o no obstructivo, conjugado o no conjugado, para mirar esa bilis de qué origen es, porque yo puedo tener un paciente con hemólisis, con esplenomegalia, en una enfermedad autoinmune que está debutando, y si no hago un perfil hepático adecuado y si no enfoco adecuadamente el paciente, pienso en algo obstructivo, pues va a ser delicado.
Y pues cuando es una obstrucción biliar o cuando tengo alteración hepática o tipo obstructivo, pues mirar las causas hepatobiliares que pueden causarlo, desde las enfermedades benignas como colangitis, coleocolitiasis, una pancreatitis, hasta causas malignas como los tumores periampulares. Entonces, cuando revisamos los cuadros de dolor agudo asociado a la presencia de fiebre, miren que casi todos son inflamatorios, ¿cierto? Está apendicitis, colecistitis, diverticulitis, gastroenteritis, todo lo que termine en itis, básicamente. La enfermedad intestinal, la enfermedad inflamatoria intestinal, pues también se asocia en algunos momentos con fiebre, pero también se puede asociar con sintomatología, intolerancia a la vía oral y deposiciones diarreicas, ¿cierto? Los abscesos intraabdominales, cualquier complicación de una perforación que se contuvo, enfermedades pélvicas inflamatorias o la EPI en las mujeres, la neumonía, las neumonías basales derechas o basales izquierdas, pero sobre todo la neumonía basal derecha causa una pseudoirritación peritoneal, que es lo que llamamos un peritonismo, la pielonefritis o sepsis urinaria, las peritonitis bacterianas y fiebre mediterránea. ¿Cómo hace el examen físico entonces? Primero la anamnesis, ¿cierto? Paremos ahí un segundo, rápido retroalimentemos. Entonces me concentro en identificación del paciente, motivo de consulta claro y el examen físico, una buena anamnesis que me ayude a llevar del paciente cuánto lleva el dolor, qué fue antes, qué fue después, como llevar una buena cronología de la historia clínica. Cuando yo me paro de hacer la anamnesis, tener en cuenta todo esto que acabamos de hablar, de la fiebre, del vómito, hematemesis, deposiciones, no deposiciones, listo. Cuando yo me paro a hacer el examen físico, debo tener un 60% a 70% del diagnóstico en mi cabeza. Lo que yo hago con el examen físico es hacerlo completo para descartar lesiones que se me puedan pasar por alto y buscar lesiones que estén a favor del diagnóstico que yo estoy pensando. Se debe hacer en posición de cúbito supino, siempre idealmente, quitar almohadas y quitar que el paciente no esté haciendo presión sobre el abdomen, que el abdomen esté sin presión. Lo que hago es primero hacer una inspección, entonces si hay cicatrices, si hay distensión abdominal, si veo alguna hernia, si hay masas abdominales, si hay signos de hipertensión, como puede ser de hipertensión abdominal, buscar signo de medusa, buscar circulación colateral, cambios en la piel, coloraciones, si hay signo de Cullen, si hay un signo de Gray Turner, o sea, todos los signos y todas las cosas que a la inspección nos pueden hablar de una enfermedad avanzada o una enfermedad aguda, ¿cierto? O simplemente no ver nada. En las cicatrices y en las hernias, pues cuidado con las obstrucciones intestinales, ¿cierto? La auscultación, y la auscultación porque es tan importante para identificar si hay soplos anormales, si hay peristaltismo o no hay peristaltismo, mirar ese peristaltismo es eficiente o no es eficiente, la percusión para mirar si hay presencia o ausencia de dolor a la percusión, si hay signos indirectos de irritación peritoneal, si hay timpanismo o si hay mate o si tengo una hepatomegalia, una esplenomegalia, o sea, una visceromegalia que cambie a la percusión. Y la citis puede ser detectada por percusión, ¿cierto? Y por otras maniobras como la onda cítica. Y la palpación, como les expliqué, la palpación inicial, cuando yo estoy hablando con el paciente, superficial y profunda inicial, debo evadir a mi paciente, distraerlo haciéndole conversación sobre otro tema o profundizando en la anamnesis o preguntándole por otros síntomas. Y ya cuando encuentre que el paciente me hace facies de dolor o se queja del dolor cuando estoy haciendo en una zona específica ese tacto, pues en ese caso ya sí me enfoco en la parte posterior, ¿cierto? En la parte de enfocarme en ese dolor y ya mirar si tiene signos de irritación asociados. Ningún dolor abdominal y ningún abdomen agudo se empieza con signos de irritación. Yo no hundo y suelto y le pregunto si le duele, no, eso es lo último que hago, buscar los signos de irritación. Primero hago evaluación superficial y profunda para mirar si el paciente tiene o no verdaderamente un dolor, si hay alguna masa, alguna lesión o alguna masa pulsátil, por ejemplo, que contraindique hacer una evaluación muy profunda y algún otro signo, y eso es todo. Los signos vitales son muy importantes, debo buscar si hay taquipnea. La taquipnea es muy importante porque la taquipnea habla de complicaciones intraabdominales. De hecho, si ustedes ven, por ejemplo, la pancreatitis, uno de los scores de riesgo de pancreatitis para clasificación de severidad es el BISAP, que habla de derrame pleural y tiene radiografía de tórax. La taquipnea es muy importante en pacientes con dolor porque el dolor hace que tengamos taquipnea. Y la taquipnea también debe hacernos pensar en que el paciente pueda tener una neumonía, una insuficiencia cardiorrespiratoria o simplemente esté iniciando con una sepsis. Recuerden que en el Quick SOFA es muy importante que la taquipnea hace parte de uno de esos 3 criterios del Quick SOFA para pensar tempranamente en una sepsis. Y ya después
La taquicardia y la hipotensión, pues que son muy importantes. La frecuencia cardíaca es el primer marcador porque no solo se aumenta por el dolor, sino por inflamación. Entonces la taquicardia es un signo muy importante, es tal vez el signo vital más importante. Lo que pasa es que le damos mucha importancia a la hipotensión, pero la frecuencia cardíaca nos marca el inicio de la enfermedad. El paciente empieza con frecuencia cardíaca alta, hace taquicardia y después vienen todos los otros cambios. La hipotensión, pues obviamente asociado a muchas cosas, si hay sangrado, si el paciente tiene un shock séptico de origen abdominal, en fin, entonces eso es muy importante para nosotros. Causas intraabdominales, muchas, ¿cierto? Entonces yo las puedo dividir por órganos. En el estómago duodeno está la úlcera péptica, está el vólvulo gástrico, en el intestino delgado gastroenteritis, apendicitis, enfermedad inflamatoria intestinal, obstrucción, una ruptura de un vaso, un infarto esplénico, cuidado con los pacientes de anemia falciforme, los pacientes que tienen debut de enfermedades autoinmunes, ¿sí? Aparato genitorenal femenino, todo lo que hemos hablado, salpingitis, embarazos ectópicos, endometritis, ¿cierto? Problemas urológicos en el hombre, en el intestino delgado, colitis infecciosas, enfermedad inflamatoria intestinal, diverticulitis, una perforación por cuerpos extraños, una oclusión, una colitis isquémica, en el hígado, todas las hepatitis agudas, virales, ¿cierto? Que pueden generar dolor, ictericia, los síndromes de Budd-Chiari, las trombosis portales, los abscesos hepáticos, ¿sí? Las vías biliares, colelitiasis, colecistitis, coleocolitiasis, colangitis y pancreatitis en ese orden de severidad. Renal cólico nefrítico, las pielonefritis, las retenciones urinarias, la prostatitis, retroperitoneo, ruptura o disección de un aneurisma abdominal, una hemorragia retroperitoneal, por ejemplo, una pancreatitis hemorrágica puede haber sangrado retroperitoneal. En peritoneo, las fiebres mediterráneas familiares o esas enfermedades que para nosotros no son tan frecuentes, las peritonitis bacterianas primarias o espontáneas y las linfadenitis mesentéricas, ¿cierto? O una adenitis mesentérica, que es una patología benigna, usualmente asociada a una enfermedad viral temprana, pero que ese paciente tiene dolor abdominal y muchas veces pareciera cursar con un abdomen agudo real. Y entre las causas extraabdominales, descartar las torácicas, que son infarto agudo de miocardio, pericarditis, miocarditis, endocarditis, las neumonías, siempre revisemos que no haya ninguna lesión en tórax. Si tengo dudas por la auscultación y veo algo en el tórax, haga la radiografía de tórax, ¿cierto? Metabólicas, pilas con la cetoacidosis diabética, que usualmente cuando hacen debut como si tuvieran criterios de sepsis. Por la clínica se ve muy parecido, y con el dolor abdominal, que es uno de los síntomas que más aparece con la cetoacidosis diabética, muchas personas se pierden. Las intoxicaciones, la deprivación a opiáceos, por ejemplo, en los pacientes con adicción, las crisis hematológicas, como ya lo hablamos en la anemia falciforme desde el origen hematológico, las neurológicas, herpes zóster, tabes dorsal, causalgia, en fin, epilepsia abdominal, y las vertebrales, que pueden ser radiculopatías asociadas al dolor. Entonces miren que yo puedo tener dolor epigástrico, dolor en región umbilical, en hipogastro, ¿cierto? Cuando me voy, aquí estamos haciendo un ejercicio básico, por ejemplo en la apendicitis el dolor empieza difuso, se ubica periumbilical y luego migra a fosa ilíaca derecha, y eso es por cómo está inervado y cómo suceden todo este tipo de comportamientos del dolor a la hora de irritar el peritoneo parietal, que es el que termina siendo realmente el que causa el dolor y la molestia para el paciente. Si me voy ahora por zonas, entonces si busco, por ejemplo, dolor epigástrico, tengo que pensar en úlcera péptica, gastritis, si es periumbilical, apendicitis, gastroenteritis. Bueno, ahí está la diapositiva. Lo que quiero que quede claro es que yo por zonas y por el principio y los primeros síntomas debo tener claro si el paciente va o no a tener una enfermedad y cómo hacer el manejo para eso. ¿Listo? Bueno, entonces las otras, hipocondrio derecho, hipocondrio izquierdo, fosa ilíaca, fosa isquiotibial, lo mismo. Según la ubicación del dolor, yo puedo dirigir mi examen. Es muy raro que un paciente con un dolor en fosa ilíaca derecha, hombre, joven, entre 30 y 40 años, no vaya a tener una apendicitis con un dolor en fosa ilíaca derecha. Pueden ser otros diagnósticos diferenciales, pero usualmente lo que esperamos encontrar. Y recuerden que además el dolor tiene una inervación, tiene una irrigación. Entonces se inerva, por ejemplo, hacia el esófago o hacia el lado izquierdo del hombro. Por ejemplo, los pacientes que tienen lesiones hepáticas tienen otra sola hacia posterior, como el cólico biliar. Y eso es muy interesante porque hacia dónde va el dolor también genera, ¿cierto?, que el paciente tenga una complicación asociada a su enfermedad. Bueno, entonces, estas son las causas más frecuentes. No me voy a detener mucho en esto, quiero ir a la parte más importante, que es ya patología por patología. Entonces, les quiero mostrar como mayores de 50 años, menores de 50 años, cómo es el diagnóstico más frecuente, que se piensa mucho más, ¿cierto? Miren, muy interesante que en los menores de 50 años el dolor abdominal en específico es muy frecuente y hay unos factores de gravedad
para pensar en que el paciente tenga un dolor severo. Por ejemplo, el comienzo súbito, la intensidad extrema desde el comienzo, el dolor se precede a los vómitos, el dolor constante y persistente menos de 2 días de duración, o que ya haya signos de irritación peritoneal. ¿Cuáles son los exámenes que debo pedir para clínicos de entrada como médico general? Hemograma y PCR, listo. Y en todas las mujeres en edad fértil, beta-HCG, sin importar si refiere o no refiere a tener relaciones sexuales, sin importar ese tipo de cosas, siempre debemos descartar un embarazo. Además, porque en esa paciente puede que no sea la causa directa un embarazo lo que causa el dolor, pero puedo poner en riesgo la vida de un feto a la hora de tomar conductas, ayudas diagnósticas o una cirugía en esa paciente y puedo tener complicaciones asociadas. Gases arteriales, si el paciente tiene severidad en el dolor abdominal, porque eso me ayuda mucho a medir el nivel de lactato, porque el lactato me ayuda en casos de pacientes con sepsis a mirar cómo se depura y cómo fue la reanimación. Lipasas y amilasas, pensando en pancreatitis. Recuerden, la amilasa se pide en las primeras 72 horas, después de las 72 horas o después del cuarto día, lo que pedimos es lipasas por el pico que hace y por la duración. Electrocardiograma, si el paciente tiene factores de riesgo, cardiopatía isquémica, IAM, fibrilación auricular. Uroanálisis, si estoy sospechando que el paciente tenga una patología de origen urinario, una complicación del tracto urinario, y recuerden que la hematuria tiene una sensibilidad muy mala y falsos positivos de sangre oculta, porque hay pacientes con apendicitis que pueden tener hematuria y piuria porque el apéndice esté pegado al ureter y eso puede generar irritación. La radiografía, recuerden que la única radiografía que nos sirve en abdomen agudo o en dolor abdominal es la de abdomen de pie y se pide para obstrucción intestinal. Y la de abdomen para descartar neumoperitoneo en el caso de que tenga una perforación, por ejemplo en la úlcera péptica. Entonces se piden para buscar neumoperitoneo o obstrucción intestinal, es la única razón por la que se pide una radiografía de abdomen. Si el paciente está estable hemodinámicamente, si no tiene signos de irritación, no tiene acidosis, si puede ser estudiado, una tomografía de abdomen, si no tiene ninguna contraindicación, es el gold estándar para manejo de patología de dolor abdominal agudo. Excepto en la patología biliar, donde preferimos hacer una ecografía, ¿sí? Para mirar que la ecografía, como es un ejercicio dinámico, permite mirar si el cálculo se mueve o no se mueve con la compresión de la vesícula, o si hay líquido libre o no, y eso nos ayuda mucho con el manejo de este paciente. La ecografía, muy útil, cada vez mejor, más tecnología, mejores especialistas, ya no solo los radiólogos saben hacer ecografía, los cirujanos sabemos hacer ecografía, los urgentólogos, los intensivistas, o sea, muchos especialistas se están formando en ecografía y eso ha permitido el desarrollo de muchos de esta ayuda diagnóstica que se puede hacer hasta en la cabeza del paciente, en la cabecera del paciente en la cama. Y pues la tomografía, que sigue siendo el gold estándar, la resonancia se pide para pacientes ya más seleccionados, por ejemplo, pacientes con sospecha de coledocolitiasis, pero la tomografía sigue siendo el gold estándar en cualquier patología abdominal, mientras que el paciente esté sin irritación, sin acidosis, sin acidosis y que el paciente no curse con un choque séptico origen abdominal y esté inestable hemodinámicamente. Y la resonancia, como les decía, muy seleccionada, ¿cierto? Patologías en cierta enfermedad patobiliar, enfermedades oncológicas para mirar márgenes y algunas enfermedades ginecológicas complicadas según los scores existentes. Bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer? Estabilizar mi paciente si tiene inestabilidad. Si el paciente está estable, simplemente la solución con cristaloides. El manejo analgésico importante, ¿cierto? Recuerden que el dolor abdominal se maneja con analgesia y el abdomen agudo más, porque el abdomen agudo yo ya definí que ese paciente va para cirugía, entonces no hay problema en poner analgesia. En el dolor abdominal, que estoy dejando en observación a mi paciente por 6 horas, debo elegir un antiinflamatorio, ¿cierto? Una INES de acción corta y un opioide de acción corta. Entonces la combinación dipirona dosisúnica y tramal dosisúnica es muy buena, acetaminofén venoso dosisúnica o un diclofenaco dosisúnica, en fin. Medicamentos que sean de corta acción y que no enmascaren el dolor, pero hay que poner analgesia. Los pacientes consultaron por dolor y el motivo de lo que yo debo mejorar en mi paciente es el dolor. Ahora debo buscar con ayudas diagnósticas la etiología de ese dolor, ¿cierto? Y la reanimación guiada por metas en los pacientes sépticos, ¿cierto? Recobrar perfusión es lo más importante, no se debe retardar el tiempo de revascularización, que es lo que nos han enseñado en enfermedad isquémica, comparado con el sepsis. Recuerden que ahora el código sepsis dice que esto se asimila mucho a un infarto. Entre más tiempo pierda, mi paciente más va a tener problemas. Entonces, abdomen agudo,
Entonces, apendicitis aguda, ¿cierto? Es como la principal, una etiología, hay muchos scores, está el EIR, el RIPASA, está el manejo con todos esos scores. A mí lo que me gusta de esto no es que ustedes se aprendan un score y que el score es definitorio. Lo que me gusta de los scores es que les ayudan a saber qué preguntar, cuál es el signo que se debe buscar inicialmente y, por ejemplo, si el paciente tiene anorexia o si el paciente tiene un dolor que migró o si el paciente tiene un signo de irritación temprano, pues hacerlo pensar. Entonces, leerse estos scores y aprenderlos es muy útil porque nos ayuda a pensar que el paciente realmente pueda tener ese diagnóstico. Listo, entonces recuerden, hundo en el lado izquierdo, el paciente tiene dolor en el lado derecho por movilización de gases, listo. Ese signo, el signo de Robson, es muy importante, nos habla mucho es muy específico y sensible al manejo del diagnóstico del paciente con apendicitis. La escala de RIPASA me gusta mucho, pero la mejor creo que es la escala de EIR. La escala de Alvarado es muy buena porque tiene toda esta información. Cuando usted se aprende la escala de Alvarado, se está aprendiendo qué preguntar y qué buscar en un paciente que sospecha apendicitis, por eso me gusta que la aprendan. Y la escala de riesgo, que es la que más me gusta. Listo. La apendicitis simplemente, procedimiento laparoscópico, ahí está inflamada, es un apéndice congestiva, ¿cierto? Aquí se logra ver, ya estábamos la pinza tomándola, vamos a buscar la base para ligarla y seccionarla. Apendicitis complicadas perforadas, ¿cierto? Aquí hay un plastrón y aquí hay peritonitis generalizada. Enfermedad diverticular no me voy a detener mucho, quiero mencionarles que se desarrolla menos de 2% en pacientes menores de 30 años, que es más frecuente en pacientes mayores de 60 años, que es más frecuente en el lado izquierdo en nuestro medio, en la zona, como en estos países, que se presenta en el lado derecho, más en el oriente, pero que tengan cuidado porque últimamente el diagnóstico de diverticulitis ha aumentado. ¿Por qué? Por el uso de laxantes, bebidas naturales y todas estas cosas que dicen que son muy buenas para bajar de peso, que para manejo de constipación. El intestino, al tener que hacer más fuerza con las deposiciones, entonces empiezan a aparecer los divertículos. Entonces el intestino grueso sufre mucho. Entonces hay que tener cuidado porque los cambios en las dietas y algunas cosas de nuestra medicina occidental, filtrados por la medicina oriental, ¿cierto? Cuando digo filtrados, puede decir que los hemos ido tomando y la gente empieza a tomar conductas de allá, ha generado que también tengamos enfermedad diverticular del lado derecho. Entonces ese viejo adagio de que dolor en fosa ilíaca izquierda es diverticulitis, no es tan cierto ahorita porque ha venido cambiando el patrón, pero siempre que tenga un dolor en fosa ilíaca izquierda, lo primero a descartar si es una diverticulitis. Este es para mostrar la ubicación más frecuente, 78 a 95% aquí en el sigmoides, por eso es que el dolor es en fosa ilíaca izquierda en la mayoría, pero también se puede presentar en el lado derecho y también puede ser pancolónica. ¿Cuáles son las complicaciones? Perforación, obstrucción, sangrado y absceso. ¿Y cómo los estudio? Tengo que hacer una tomografía. Listo, la tomografía, ¿para qué la hago en enfermedad diverticular? Para saber qué tan grave es, si es una enfermedad tipo Hinchey 1, 2, 3 o 4, y con esa enfermedad tipo 1, 2, 3 o 4 definir el manejo quirúrgico adecuado. Entonces aquí está pues como lo importante, cuál es la clasificación que me hace pensar en que tengo una diverticulitis aguda y los factores de riesgo, y aquí está la clasificación de Hinchey. En la 1 es un absceso pericólico flegmón, se maneja con antibiótico, reposo intestinal, puede ser antibiótico hospitalario 24 a 48 horas, luego antibiótico oral. Estadio 2 hay un absceso pélvico intraabdominal o retroperitoneal por perforación del absceso, pero no hay líquido libre, ¿cierto? También ese paciente se debe manejar hospitalariamente, hacerle una tomografía y si empeora el dolor, hacer tomografía control para mirar si tengo que operarlo. El estadio 3, peritonitis purulenta generalizada, el manejo es quirúrgico, lo mismo que en el 4, pero ahorita en la 3 hemos aprendido a hacer cirugía mínimamente invasiva, entonces podemos entrar a hacer drenaje laparoscópico o una imagen guiada, por ejemplo, una tomografía o una ecografía para hacer drenajes percutáneos. Esto sería como el algoritmo de manejo de enfermedad diverticular. El tratamiento es en el primer ataque leve, tolerar violar manejo ambulatorio con antibiótico, hidratación oral, dieta líquida 7 a 10 días, el esquema que ustedes seleccionen está bien, y dieta rica en fibra con colonoscopia programada después de las 8 semanas para que no haya una ruptura o una perforación del divertículo. Si no tolera la vía oral, tiene dolor severo o no mejoría, es mejor dejarlo hospitalizado. Hacer tomografía inicial y si el paciente no mejora o empeora, 48 a 72 horas, repetir tomografía para ver si cambió la clasificación y hacer manejo quirúrgico. Listo. Esto es un DREN, aquí hicimos un drenaje percutáneo, ¿cierto? De la enfermedad. Eso es como. Y para terminar, obstrucción intestinal, muy corto. Quiero que se enfoques en esto, no en el diagnóstico o en el manejo, ¿cierto? Hay muchas guías que hablan de cuándo pedir tomografía, pero esta radiografía es una radiografía de obstrucción intestinal. No hay gas distal, hay niveles hidroaéreos, ¿cierto?
¿Qué es lo que tengo que buscar? Lo que tengo que buscar cuando me enfrento a un paciente con obstrucción intestinal es la etiología. La mayoría de los pacientes, 80%, bridas, hernias y neoplasias, de ahí no se sale. La más frecuente bridas, pero que el paciente sea posquirúrgico. Las bridas congénitas son muy raras, se pueden presentar. Hernias, hay que inspeccionar muy bien el abdomen, hernias inguinales, hernias umbilicales, listo, hernias internas en pacientes con posoperatorios de cirugía bariátrica, que cada vez son más en nuestro medio, y las neoplasias, pero neoplasias asociadas a pérdida de peso, cambios en las deposiciones, en fin, hay otras clínicas, pero todos se pueden diagnosticar y pensar solamente con la anamnesis antes de buscar qué voy a encontrar en la obstrucción intestinal con la radiografía. 93% de los pacientes que tienen una cirugía abdominal hacen bridas, pero solo el 4.6% desarrollan obstrucción, o sea, de 9 pacientes, de 10 pacientes de 10 pacientes que se operan, 9 pueden hacer bridas, y de esos 9, solamente 4 van a tener una obstrucción intestinal. Eso es importante que lo hagan. La mayoría van a resolver médicamente y un 1 o 2% van a terminar operados. ¿Listo? ¿Cuál es el problema de eso? Que si yo hago un manejo quirúrgico, pues voy a empeorar las bridas y va a empeorar. Listo. Cirugías de riesgo, miren que las operaciones ginecológicas anexiales y las histerectomías y las cesáreas aumentan el riesgo de obstrucción intestinal. Las bolsas ileoanastomosis, la histerectomía, la colecistectomía laparoscópica muy bajito, pero las que más riesgo tienen son las operaciones ginecológicas, ¿cierto? Bridas, hernias, neoplasia vólvulo, introsuscepción ilio y ascaridiasis, listo. Bridas, aquí vemos unas bridas, aquí tenemos el intestino pegado por bridas. Las hernias, despiertas con las hernias inguinales, esta hernia es una hernia estrangulada que hay que operar. Y las neoplasias que pueden ocupar algo del tracto gastrointestinal, listo. Terminan pacientes volvulados, esto es un vólvulo del sigmoide, signo del grano de café, este es el vólvulo ya afuera y el paciente terminó con una colostomía. Muy bien, aquí esto es lo que les quería mostrar el día de hoy. La tomografía es el gol estándar en imágenes de dolor abdominal, en abdomen agudo y en obstrucción. Con los pacientes que están estables hemodinámicamente, sin acidosis, sin signos de irritación, se debe realizar la tomografía para descartar. Y este sería como el esquema final de abdomen agudo. Entonces el paciente debe llegar, muy importante la anamnesis, ¿cierto? Si está estable, me permite hacer una ayuda diagnóstica más a profundidad. Si el paciente está inestable, llevarlo a reanimación, hacer manejo de sepsis. Entonces empiezo antibiótico rápidamente, tomo cultivos rápidamente, inicio vasopresor si lo requiere, los líquidos, y el manejo quirúrgico en el momento que el paciente lo requiera después de las ayudas diagnósticas. Y eso es todo el manejo que les tenía para el día de hoy. Muchas gracias por la invitación de nuevo. Espero que sea todo un éxito el Congreso para Asmedas, y por acá estaremos de nuevo cuando lo necesiten. Un abrazo para todos.